buenos días. Hoy es domingo 12 del mes de julio del 2020. Estamos en la entrega de La Biblia nos habla. Ya vimos en semanas pasadas que la Biblia te habla a ti, me habla a mí, le habla a la sociedad, la Biblia le habla a las instituciones, la Biblia tiene respaldo moral. Hoy el tema es la Biblia y la cultura. Nosotros como cristianos estamos viviendo en un mundo con una cultura. La cultura son las costumbres, las vestimentas que usan, las palabras que se usan, la forma de ser de las personas. Eso se puede definir como cultura. Y cada vez más nosotros como cristianos nos ven como personas que estamos fuera de la cultura, que no encajamos en la cultura. Y esto porque la cultura ha ido cambiando, podríamos decir que ha ido cambiando para mal, en un país más que en otro. Nos asombramos cuando vemos la cultura de algunos países, las cosas que hacen, esas costumbres, cómo se visten, cómo hablan. Y en algunos de esos países es muy difícil como cristianos vivir en ellos sin chocar con la cultura. Y hoy vamos a ver que Dios llama a su pueblo, a nosotros como cristianos, a vivir por los valores que están en la Biblia, los valores bíblicos en esta cultura cambiante y pecaminosa, porque no podemos tapar eso con un dedo. Cada día más hay cambios en la cultura de los países, en la costumbre de los países que los alejan de Dios. Y nosotros vamos a ver, como dice Mateo, el evangelista Mateo, qué tenemos que hacer, qué somos nosotros, según la palabra de Dios, para esta cultura. Y Mateo 13, comenzamos, versículo 13. Mateo 5, versículo 13. Dice muy clara dos cosas específicas de quiénes somos nosotros. Y se refiere diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Los que saben algo de las salinas, en mi país hay muchas salinas, se produce mucha sal. La sal se saca del mar. Y en estos tiempos en Israel se sacaba del mar muerto. Se abre una especie de lago, de zanja, donde se pone el agua y se comienza a secar por los rayos del sol. Ese es el método que se usaba en aquella época. Pero la sal que se recogía era una sal que no era pura. Tenía mucho contenido de yeso. Y sé que en otras salinas, como la de mi país, pueden tener contenido de otro tipo de minerales. Y esa sal no sirve. Hay que lavarla, hay que limpiarla, hay que descomponerla en su buen componente y el malo. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué servía? La sal era algo indispensable en esa época, como lo es ahora. Usted se imagina lo que es una comida sin sal, desabrida, sin gusto. Mi abuelo le decía a mi abuela, y yo pienso que era para molestar, Juana, se te olvidó el sabor de los sabores, refiriéndose a algo que le faltaba sal. La sal es un preservante natural. Con la sal se preserva, se evita la descomposición, la corrupción de las carnes, por ejemplo. Entonces las carnes se salaban para que duraran mucho más días y pudieran comerse sin ningún tipo de peligro. Y aquí Mateo nos dice
que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué nos quiere decir con eso? Evidentemente, la sal sirve para preservar y para evitar la corrupción. Nosotros estamos aquí en la tierra con el mismo propósito. Propagando la palabra de Dios evitamos la descomposición, la corrupción, la descomposición, todo lo que la cultura ha ido degenerando. Entonces somos llamados, versículo 14, precisamente como un mandato. Es un mandato que nos está dando. Nos está mandando el Señor a que seamos la sal de la tierra. Y el segundo, versículo 14, 5:14, nos agrega otra cosa que somos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Y ahora, ¿qué nos dice? Ya son dos cosas. Primero, que somos la sal del mundo, que preserva, que evita la descomposición. Y ahora que somos la luz. Y cuando habla de la luz, ¿a qué se está refiriendo aquí Pablo? ¿Qué es la luz para nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos ilumina en nuestro caminar en este mundo. Entonces nosotros somos portadores de la palabra de Dios, que es la luz que alumbra el camino hacia Dios. Nosotros somos los portadores de esa luz. Pero ¿por qué dice que no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa? Vamos al versículo 16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está la respuesta. Que nuestra luz alumbre a otros. Nosotros tenemos que no podemos ser cristianos secretos. Tenemos que manifestar que somos cristianos. Tenemos que hacerle conocer al mundo que Cristo vive en nosotros. Tenemos que dar a conocer lo que creemos. Tenemos que manifestar lo que el Señor nos manda, que a predicar el Evangelio. No podemos estar escondidos. Mucho se ha hablado de los cristianos secretos. Personas que trabajan en un lugar o visitan un lugar y nadie sabe que son cristianos, que profesan la fe. No lo saben, no lo saben, porque no hablan de nuestro Señor Jesucristo. Agrega otra cosa: para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras que están dando? Están hablando de el testimonio que usted y yo, como cristianos, tenemos que tener delante del mundo, delante de la sociedad. Y ese testimonio, cuando es buen testimonio, va a hacer que la cultura, que la sociedad cambie para lo positivo. Ustedes se imaginan que en una ciudad, pongamos una ciudad X cualquiera, o un barrio, la mayoría de las personas estén constantemente hablando de Dios. Eso va a provocar un resurgimiento de la creencia en nuestro Señor Jesucristo. Eso va a provocar un cambio en esa sociedad, en la cual todo el mundo va a estar pensando constantemente en qué es lo bueno y qué es lo malo según la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito más de eso un poco más adelante.
Tenemos que tener eso pendiente, hermano. Porque siendo nosotros la sal del mundo y la luz de este mundo, esa luz debe brillar siempre y la sal debe salar siempre, constantemente. ¿Pero cómo? Haciendo nuestras buenas obras, que glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Es algo esencial, que se glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos algo, es para la gloria y la honra de Dios. No es para gloria y honra de cada uno de nosotros. No es para que hablen bien de nosotros como personas, sino para que se hable bien del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin. Tenemos que constantemente tener eso en nuestra mente. Tenemos que llevar luz ahora que hay tantas falsas religiones. Ahora que hay tantos conocimientos que todos llevan a alejarse de la creencia en Dios. Nosotros tenemos que estar en el mundo luchando en contra de esa creencia, hablando en contra de esa creencia, ayudando a las personas a entender la verdad, el camino. Y esa luz que nosotros llevamos, que es la que alumbra, es la palabra de Dios, es la que tenemos que manifestarle a todas las personas. Esa luz debe brillar a través de nosotros. Debe brillar. ¿Y cómo brilla? Dando un buen testimonio. Tengamos eso pendiente, hermano. Sal y luz. Dos cosas muy importantes que tenemos que hacer. Ahora, en Mateo 17 el Señor cambia y comienza a hablar de la ley. Hemos hablado de la ley en estos días. Aquí algunos doctores de la ley, fariseos, saduceos, lo acusaban de que él no cumplía la ley. ¿Qué dice el versículo 17? No pensé que he venido para eliminar la ley. No he venido para eliminar, abrogar, sino para cumplirla. Y ellos lo acusaban de que estaba en contra de la ley. Es que ellos todo el tiempo andaban buscando la forma de atacar a nuestro Señor. Jesús fue el único que pudo cumplir la ley. El único que pudo cumplir la ley en su totalidad, porque estuvo en la tierra y nunca cometió pecado, sin mancha de pecado. Y para cumplir la ley, ya Pablo lo dijo en varias ocasiones y lo hemos mencionado aquí, nadie podía cumplir la ley, porque si faltaba en un solo mandamiento de la ley, faltaba en todo. ¿Y quién no pecaba? Como dijo Isaías, todos nosotros pecamos. Todos somos pecadores. No hemos podido cumplir la ley, porque la ley nos mandaba que no pudiéramos faltar ni uno solo, ni los fariseos que lo acusaban a él. No estaba. La ley era más que una práctica religiosa según los fariseos. Es una práctica. Pero la verdad, los fariseos tenían su propia ley, las que ellos consideraban importantes. Pero la verdadera ley es un cambio en nuestra mentalidad y en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, que debe ser dirigida por amor, piedad, compasión y también misericordia. ¿Qué dice el versículo 18? De cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, que es la letra más pequeña, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús lo que mostró de la ley fue el verdadero significado de la ley, no como los fariseos, que dice la palabra que
levantaban cielos y tierra para buscar un seguidor, y luego lo que hacían era que lo mandaban para el infierno. La ley fue creada por causa del hombre. Vamos a ver el siguiente versículo, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. El quebrantamiento de uno solo de los mandamientos de Dios trae sus consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser ahora, aquí en la tierra, o después en la eternidad. O puede tener consecuencias ahora y también en la eternidad. Tengamos eso muy pendiente, hermano. Ahora, con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, ya no tenemos que ofrecer sacrificios. Ya no tenemos que llevar ninguna de esas leyes ceremoniales que se le dieron al pueblo de Dios a través de Moisés. Ninguna de esas leyes. Pero sí tenemos que seguir cumpliendo los mandamientos morales que Dios le dio a Moisés para que le entregara a su pueblo, lo que nosotros llamamos corrientemente los 10 mandamientos. Eso tenemos que cumplirlo. Eso no está abrogado de ninguna forma. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso siempre la tenía en contra de los escribas y fariseos, porque eran hipócritas. Y se lo dijo en la cara: sepulcros blanqueados, por fuera muy blancos, muy bonitos, muy presentados, y por dentro llenos de corrupción, de suciedad, de inmundicia. Y lo dice muy claro, es una sentencia, lo está diciendo él mismo eso. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, nadie va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ser mejor que los fariseos. No podemos ser igual que ellos, ni mucho menos que ellos. La verdadera justicia es un asunto del corazón y está motivado por el amor que tenemos. Por eso hemos dicho, lo ha dicho Pablo, lo he dicho aquí, usted puede tener todos los dones del mundo, puede hacer todas las cosas del mundo, pero si no tiene amor, no tiene nada. Viene a ser como címbalo que retille. El amor es la base de todo, hermano. Yo no creo en personas que son muy buenas, pero no tienen amor con su prójimo. Y ese prójimo puede ser un determinado grupo de la sociedad. Yo amo a mi familia, amo a mis amigos, amo a mi compañero de trabajo, amo a mi compañero de negocio, pero no amo al desvalido que anda en la calle, al hambriento, a los huérfanos, a las viudas. Eso lo tengo aparte. Entonces usted no tiene amor. El Señor manda que tengamos amor para todo. No podemos decir que tenemos amor si dejamos a un grupo o una parte de la sociedad fuera de ese amor. La verdadera justicia implica todo nuestro ser. Todo nuestro organismo tiene que estar dirigido, todas nuestras acciones dirigidas a la justicia, al amor de los demás. Hay que recalcar eso, hermano. Vemos como nuestra obediencia a los justos mandatos de Dios nos ayudan a ofrecer un testimonio poderoso. Y lo contrario, ¿qué mal testimonio podemos dar si las personas que nos ven que estamos faltando al amor, que estamos faltando a la verdad, a la justicia?
a todo eso. Este capítulo 5, y todo esto que hemos leído, viene después que el Señor da uno de sus arengas más famosas, el Sermón del Monte. Y vamos a ver qué dice el Sermón del Monte, porque ahí encontramos, rápidamente lo vamos a pasar, porque ahí encontramos que el Señor quiere que nosotros seamos en esta tierra para dar buen testimonio, para tener justicia delante de Dios, no solamente delante de los hombres, porque nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos en este mundo. En el cielo es que está nuestra ciudadanía, y ahí es que tenemos que pensar que vamos a estar, y tenemos que trabajar para estar en el cielo, no en la tierra. Dice leyendo el versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca le comenzó a enseñar. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Una característica, pobres en espíritu, no orgullosos en el espíritu. ¿Cuál es el orgulloso? Dice, yo soy un hombre santo, yo soy una mujer santa, yo no necesito nada, yo estoy salvo ya. Ese es el orgulloso. Aquí dice que bienaventurado es el pobre en el espíritu. Dice, Señor, te necesito, sin ti no puedo nada. Ese es el que el Señor llama. Versículo 4, porque aquí la bienaventuranza dice, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas veces tenemos que llorar aquí en esta tierra. Y el Señor pide, ¿por qué lloramos? Pregunta, ¿por qué lloramos? Cuando vemos la maldad que hay en este mundo, cuando vemos las injusticias que hay en este mundo, cuando vemos tantas personas que se están perdiendo sin el conocimiento de Dios, que se van a ir a la muerte eterna, viene nuestro lloro. Versículo 5, otra bienaventuranza, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos, hay que ser manso, hermano, no andarse peleando con todo el mundo, buscando pleito, o cuando alguien te dice algo inmediatamente saca la espada. Esos no son mansos, esos son todo lo contrario, son los violentos, y los violentos no van a heredar la tierra. Versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros todos tenemos hambre y sed de justicia, porque queremos que haya justicia, que las personas sean justas, pero que sean justas, y cuando hablamos de justicia, también hablamos de la parte espiritual, que todo el mundo siga a Dios, siga a Jesucristo, cumpla sus mandamientos. Eso es lo que nosotros quisiéramos, y luchamos para eso, y debemos hacerlo, propagando la palabra de Dios, llevando esa luz para todas las personas la vean y encuentren el camino a Dios. Versículo 7, los misericordiosos, misericordia. Pero ¿por qué nosotros somos misericordiosos? Porque sabemos en nuestro corazón que Dios tiene misericordia con nosotros. Por eso somos misericordiosos. No porque de nuestro carácter y de nuestra mente sale ser misericordioso, no. Porque sabemos que Dios tiene misericordia con nosotros porque nosotros no nos merecemos el perdón de Dios. Sin embargo, Él sin merecernos nos lo da. Y nosotros por eso tenemos que ser misericordiosos con las demás personas. El siguiente versículo nos va a decir, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. El limpio de corazón es el que no tiene malos pensamientos, el que no está tramando nada en contra de su amigo, de su hermano, de su compañero, del vecino, de nadie. Siempre un corazón puro. Hay un corito que me gusta mucho a mí que dice, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte.
que sea limpio como el cristal y dulce como la miel. Versículo 9. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay que ser pacificadores. Vemos los políticos como son. En vez de ser pacificador, causan división. Quieren enfrentar un grupo con otro, como hacían en otra época, en otros países que eran ateos. Agudizar las contradicciones para la pelea, para que siempre haya guerra, para que siempre no haya paz, para evitar la paz. Versículo 10. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Nosotros padecemos persecución por causa de la justicia. Hay personas que en las sociedades, en algunas sociedades, hablan de que nosotros como cristianos somos un problema para la sociedad. Y nos llaman radicales, nos llaman fanáticos y con otros epítetos peores todavía. Esas personas viven pensando y manifestando que nosotros somos un problema para la sociedad. ¿Por qué? Porque nos oponemos al asesinato del aborto. Es cierto, hay una ley que permite el aborto en Estados Unidos y en muchos países, en otros no se ha aprobado todavía. Damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por ello. Estamos en contra de la práctica de todos los pecados, en contra de los 10 mandamientos. Y uno de ellos, de los más sonados, es la homosexualidad, el lesbianismo. Y por eso nos condenan. Pero dice la palabra, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Versículo 11. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Una secuencia del versículo 10. Cuando nosotros como cristianos damos buen testimonio, la gente habla mal de nosotros. Buscan la forma de hablar siempre algo en contra de nosotros. Algo van a encontrar. Entonces dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tenemos que alegrarnos cuando pasan esas cosas. Nos vituperan, hablan mal de nosotros, pero el Señor tiene un galardón grande a nosotros. Y dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los profetas fueron perseguidos, muchos asesinados. Hoy, en el día de hoy, la cultura predominante considera que nosotros los cristianos somos un escollo para lograr su propósito y por eso no van a cesar de luchar en contra de nosotros, de tratar de eliminarnos. Pero Dios es con nosotros y si Dios es con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Sigamos adelante predicando la palabra, siguiendo ser sal y luz aquí en la tierra. Vamos a pasar ahora a Éxodo 31, donde vamos a hablar, porque está hablando de la cultura, y cuando habla de la cultura también habla del arte, de los dones que Dios le da a las personas para desempeñar sus diferentes posiciones. Y en Éxodo 31 vamos a ver que podemos honrar a Dios y glorificar a Dios en nuestro trabajo, en nuestro hogar y en todas partes. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Para qué lo llamó? Había algo muy importante que hacer, y era la construcción del tabernáculo de Dios.
Ese tabernáculo era el método por el cual Dios se comunicaba con su pueblo. Versículo 3. ¿Qué le hizo a este hombre? ¿Quién era este hombre? Lo he llenado del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo cayó sobre esta persona en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Los dones nos los da el Espíritu. El Espíritu Santo es que reparte los dones. Dice que da a cada uno como Él quiere. A uno le puede dar una cosa, a otro le puede dar otra. Pero llamó a este hombre Bezaleel, porque él para darle sabiduría especial en lo que él tenía que hacer. Era algo muy grande que iba a hacer, el trabajo de construcción del tabernáculo. Estas habilidades que él tenía se deben de aplicar, se iban a aplicar en la grandeza del reino de Dios. Y las habilidades que tú tienes, hermano, y las que tengo yo, debemos hacer lo mismo que Bezaleel. Aplicar esas habilidades para ayudar a otras personas y para que otras personas vean que nosotros servimos a esa persona y a la sociedad por amor a Jesucristo. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Entonces, algo llaman específicamente para inventar diseño, para trabajar en oro, plata y bronce. Él le dio un don especial a esa persona, como te lo puede dar a ti y como me lo puede dar a mí. A uno le da el don de la prédica, a otro de la enseñanza, a otro de la música, dones de servicio, un montón de dones, de cosas que Dios puede darnos, que tiene ahí para nosotros y que nosotros la debemos de pedir, hermano. Pida los dones, que el Señor lo va a dar y lo va a dar en abundancia a cada uno de nosotros, pero tenemos que pedirlo. Pero que estos dones sean para la obra de Dios, para el engrandecimiento del Espíritu, de la obra del Señor, para que haya conocimiento de que el pueblo de Dios sirve a la sociedad a través de sus obras, gracias al mandato de Dios. Tengamos eso siempre presente, hermano. El Espíritu Santo es el que ayuda a utilizar los talentos, es el que nos dirige. Cuando una persona está predicando, un pastor o quien sea, muchas veces lo hemos visto de muchos testimonios, que palabras salen de su boca por inspiración del Espíritu Santo, palabras que él ni había pensado antes cuando preparó la prédica o cuando se prepara la enseñanza. ¿Cuántas veces estamos nosotros aquí enfrente de ustedes y el Señor pone palabras en nosotros, como la ha puesto en otras ocasiones? Tengo testimonio de que el Señor me ha pedido: háblale a ese hombre, háblale a esa persona y háblale de mí. Y yo he tenido que predicarle la palabra porque me ha mandado a hablarle. Y siempre ha sido en un caso muy específico y casos graves que podían ocurrir, para que esa persona se arrepintiera de lo que estaba pensando. Son dones que el Señor da. Pero tenemos que utilizar esos dones para la gloria y la honra de nuestro Señor. Nada más. No para gloria y honra de nosotros. Nosotros somos un vaso que el Espíritu Santo utiliza. Pero sin el Espíritu Santo no somos nadie. Tengamos eso presente también. Aquí se llamó a este hombre, a Bezaleel, para glorificar a Dios a través de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado. Vamos a pasar inmediatamente. ¿Cómo podemos glorificar a Dios y bendecir a otros? Primera de Corintios, capítulo 10, y comenzando en el versículo 23. En Primera de Corintios, aquí era un tema muy importante, y lo es en el día de hoy. Y él se refiere a la libertad cristiana. ¿Cómo glorificamos a Dios y bendecimos a otros? A través de nuestra libertad. Porque Pablo dice: a libertad hemos sido llamados. Pero ¿cuál libertad? Algunos confunden la libertad con el libertinaje. Algunos tienen la libertad muy elástica,
Pero vamos a ver lo que dice el apóstol aquí en Corintios, versículo 23. Fíjense, algo clave. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ajá. Como es lícito y no edifica, es lícito y no conviene, ¿cómo es? Vamos a expresarnos en eso. Vamos a ampliar. ¿Qué era lo que pasaba en esa época? Pasaban muchas cosas. En el sentido de la gente que se congregaba, habían de todo, ¿verdad? Habían judíos, no judíos o llamados gentiles, y Pablo tenía otra característica más, que eran los miembros de la iglesia. Él pone que eran 3 tipos de personas. Pero la pregunta que nos debemos hacer, si, como dice Pablo aquí, todo me es lícito, pero no todo conviene, pero no todo edifica. Cuando nosotros actuamos y hacemos una cosa, todo lo que hagamos debe ser para la gloria y la honra de Dios. Esa es la solución. Siempre pensando que lo que hagamos debe ser para la gloria y la honra de Dios, no para nosotros. Vamos a ver qué dice el versículo 24. Y también agrega: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Una regla de oro. Si usted está buscando el bien para los demás, significa que usted se queda atrás. Si hay 3 panes para repartir y hay 4 personas con usted va a repartir esos 3 a esas 3 personas y usted se va a quedar sin pan. Usted está buscando el bien de los demás. Es un ejemplo burdo quizá, pero es un ejemplo sencillo que indica que el bien de los demás está por encima del suyo. Eso se ha usado en política para ir en contra de grupos sociales. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de una entrega por amor, como dijimos antes. Porque nosotros, si tenemos amor en nuestro corazón, vamos a poner al hermano, a nuestro prójimo, por encima de nosotros. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. La pregunta que nos debemos hacer: ¿puedo hacerlo para la gloria de Dios? Cuando vamos a hacer cualquier tipo de acto, tenemos que preguntarnos: ¿lo que voy a hacer es para la gloria de Dios o no es para la gloria de Dios? Si no es para la gloria de Dios, olvídelo, no lo haga. Si es para la gloria de Dios, no importa el sacrificio, hágalo. Vamos a ver qué dice el versículo 25 rápidamente. Aquí habla de que cuando se juntaban, viene lo de la carne. Comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ustedes saben, todos sabemos que los judíos no comían cierta carne. Y por supuesto, a los nuevos creyentes se les había prohibido 2 cosas básicamente: la fornicación y el comer de los ídolos. Y entonces aquí dice Pablo: si te van a brindar, vas a un banquete o vas a comer en la iglesia, no pregunte de dónde viene. No pregunte. Versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. El Señor te está diciendo: todo es del Señor. Si te pusieron esa carne, del Señor. Pero, aquí viene un pero. Versículo 27. Si algún incrédulo se invita y queréis ir de todo lo que se oponga adelante, comer sin preguntar. Te invitaron a comer, come. No pregunte de dónde salió esta carne, de dónde salieron esta verdura, nada. ¿Por qué? Versículo 28. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos. Oiga, dijimos ya que eso se prohibía. No lo comáis por causa de quien habla, del que lo declaró, y por motivo de conciencia. Si el que declara dice: no, un momento, tú vas a comer, pero esto fue sacrificado a los ídolos, esto es algo contaminado, no te lo comas. ¿Por qué? Pues si yo quiero comer y yo tengo conciencia de que todo el Señor, todo en la tierra del Señor y su plenitud, y que el Señor limpió todos los animales, y que no importa que se haya sacrificado a los ídolos, para nosotros no importa, porque el Señor, cuando tú bendices el alimento, elimina cualquier tipo de corrupción en esos alimentos. No tienes que dejarlo de comer.
Pero por causa de quién, versículo siguiente, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pero ¿por qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia? Claro, versículo 30, porque tenemos que tener en cuenta que esa otra persona puede ser un débil espiritual. Si por agradecimiento yo participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracia? Aquí viene el versículo 31, que es el versículo clave en este grupo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. No podemos dejar irnos sin darle la gloria a Dios, porque nosotros, ese es nuestro target, nuestra dirección que tenemos, que todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Siempre tenemos que pensar, hermano, nosotros tenemos libertad, Dios nos dio libertad, pero eso que voy a hacer va a beneficiar, va a levantar la honra a nuestro Padre, va a levantar la honra a Dios, o no lo va a hacer. Si vamos a escandalizar a alguien, mira, dice que es cristiano y sin embargo, mira lo que está comiendo. Por causa de ese débil, no lo come, hermano. Y así tú le das honra a nuestro Padre Celestial. En Corintios 15, 58 da el resumen de todo esto que hemos hablado. Versículo 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes, glorificando a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Muy bien, ahora que terminamos, nos vamos de Corintios a Isaías. En Isaías ya hablamos en semana pasada sobre este tema. Y tiene que ver la visión que tiene el pueblo de Dios, que es contraria a la visión, a la cosmovisión mundial. Cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de algo amplio, grande. La cosmovisión de la sociedad y la cosmovisión del pueblo de Dios. Es diferencia, mucha diferencia. Con una persona son diferencias abismales, con otra persona son diferencias más pequeñas. Pero siempre va a haber diferencia. E inclusive, dentro de lo mismo cristiano, a veces hay diferencia. Diferencia en mandatos de hombres. Por ejemplo, una iglesia dice, bueno, aquí la iglesia, las reglas son que hay que venir tal día y que hay que venir vestido así. Pero eso no es un mandato de Dios, es mandato de hombre. Entonces son diferencias que no tienen ningún impacto en nuestra creencia, en nuestra doctrina. Un seguidor de Dios tiene que tener un contraste grande que quizás no se pueda mover, que no se pueda medir con la cosmovisión que tenemos actualmente en nuestra cultura. Hay demasiadas cosas. Es cierto. Una de las cosas por las que más luchamos los cristianos es en contra del aborto. ¿Cuántos abortos se practican en el mundo? Diario. ¿Cuántos miles, millones se habla de abortos? El aborto es un crimen, hermano. Es un crimen. Pero aquí viene lo que dice Isaías. ¡Ay! Y son los ayes del dolor. ¡Ay! De aquellos que a lo malo le dicen bueno.
Argumentos hay muchos. Hay un montón de argumentos a favor del aborto. Yo no quiero condenar a nadie, ni juzgar a nadie que se haya hecho un aborto. Hay muchas circunstancias, muchas. Siempre se ha hablado de que qué pasa cuando hay una violación, qué pasa cuando hay un incesto, qué pasa cuando la madre tiene peligro de morir. Pero aquí viene, esto es diferente a aquella persona que se practican el aborto simplemente porque no quieren tener una criatura en su vientre. Y le dicen que eso es bueno porque es la libertad que tiene. Y aquí viene el ay. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces son dos cosas. ¿Cuántas cosas dice el mundo que nosotros hacemos y que están mal y son buenas? Por eso nos llaman, ¿cuántas cosas nos llaman? Radicales. Tú llevas la religión muy a pecho. Quieren opacarnos con eso. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que han ido cambiando? La cultura. Por eso hablamos de que la Biblia también habla de la cultura, a las motivaciones de la persona, a la costumbre. Las costumbres se han ido relajando. No se ve como era antes el amor del padre por los hijos y de los hijos por los padres. El amor entre hermanos, entre familias. Hay una constante lucha de poder, a veces por el dinero. Ay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. También dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Qué dijimos que éramos nosotros? Luz en la tierra. Y nos quieren hacer tinieblas. ¿Cómo? Estos cristianos con su doctrina y su religión lo que quieren es atrasar a la sociedad. Nos ponen como un atraso para la sociedad. Están pasados, eso es anticuado, eso era en otra época. Ahora hay libertad. Cuando le llamamos la atención a los jóvenes que sin casarse van y se mudan a vivir juntos, ahí nos reprenden, porque le estamos llamando a la luz verdad, a la verdad luz. Les dicen que es lo contrario. Y termina diciendo que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Son 4 cosas que dicen lo mismo. Cambian la verdad por la mentira. A la mentira le dicen verdad y a la verdad la acusan de mentira. El mundo está lleno hoy de ese tipo de personas, hermano. Vamos a ver qué dice el versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Cuando Isaías escribe estas palabras, el pueblo de Israel se había corrompido, se habían vuelto alcohólicos, llenos de codicia, llenos de injusticia, no cumplían ninguna norma de Dios, o las incumplían o las cumplían a medias. Estaban llenos de orgullo, trataban mal a sus semejantes. Todo esto estaba pasando en Israel. Pero así como le llamó la atención a Israel en esos años, tantos años atrás, en el día de hoy sigue pasando lo mismo. ¿Cuántos alcohólicos vemos en la calle? ¿Cuántas muertes por el alcoholismo, por personas que conducen sus autos, sus vehículos, bajo la influencia del alcohol y tienen accidentes? ¿Cuántas muertes hay por injusticia?
¿Cuánta muerte hay por la codicia? La codicia es idolatría. ¿Cuántos extremos vemos en nuestra sociedad en el día de hoy? Son muchos, hermanos. Versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Estamos hablando de los alcohólicos más directamente aquí. 23. El siguiente versículo nos habla y nos justifica todo lo que está diciendo el profeta. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hasta en verso está. Justifican al impío porque reciben dinero, coima. Reciben un dinero para decirle al impío, al que está cometiendo el mal, no, usted tiene razón. Eso lo vemos en todos los países ahora con la corrupción que hay rampante, lavado de dinero, venta de droga. ¿Y qué hacen con eso? Al justo le quitan su derecho. Tergiversan la verdad para provecho propio. Nosotros tenemos que vivir con una palabra que no me gusta mucho usar, contracultura. Quizá alguien nos oye y dice, pero están en contra de la cultura. No, estamos en contra de la mala cultura. Nosotros tenemos que demostrarle a las personas que estamos en contra de todas esas cosas malas que se están haciendo. No nos podemos quedar callados. Dice la palabra de Dios que no es solo no cometer falta en contra de los mandamientos de Dios, sino también mostrar que estamos en contra de esa falta. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Recuerda, hermano, para terminar, nosotros somos la sal y la luz del mundo. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios y dar testimonio fehaciente de que el Señor obra en nosotros, y lo hacemos a través de nuestras buenas obras, siendo mansos, siendo pacificadores, no usando lo malo, siendo honestos, siendo honrados, siendo el mejor donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Usted tiene que mostrar que Dios está con usted. No puede ser un cristiano secreto. Que todo el mundo vea que esa persona que está pasando por ahí, o que está aquí, que trabaja conmigo, o que estudia conmigo, es un verdadero sirviente de Dios. Sigue a Jesucristo. Vamos a orar para darle gracias al Señor y que nos ayude a usted que no es cristiano a conocer la palabra, y a nosotros como cristianos que nos haga cada día más fuerte para ser la sal y la luz de este mundo. Dios Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos las gracias, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos fortalezcas cada día, que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad, que esa voluntad tuya, Señor, que nos indica que nosotros debemos ser la sal y la luz de este mundo, sea la directriz para todas nuestras acciones, y que podamos dar testimonio de que tú estás en nuestros corazones, guiándonos, dirigiéndonos, que tú nos guardas, que tú nos proteges, Señor, y que tú nos das salud, paz y gozo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, te damos las gracias. Amén. Los invitamos para la última clase de la Biblia nos habla hoy, en la cual dice que es la Biblia en los negocios. Muy importante para todos aquellos que tienen negocios. Que Dios le bendiga y hasta el próximo domingo.